Vamos a tratar de hacer una corta introducción para que aquellos que no alcanzaron a venir la semana pasada, el domingo pasado, estamos otra vez retomando todo el proceso que Dios nos anunció por anticipado que debíamos compartir con la iglesia. Y ese proceso lo llamábamos desarrollo personal. Desarrollarnos como profesionales, desarrollarnos como industriales, como comerciantes, como ministros del Señor, desarrollarnos. Y ni aún en la época de la pandemia, cuando ya comenzamos nosotros a anunciar las enseñanzas, nosotros le dimos continuidad. Solo hicimos una interrupción, días especiales, que bien lo sabe usted, y entre ese el Día del Amigo y cosas como esa. Los demás lo llevamos en el mismo ritmo. Dentro de ese ritmo, finalizamos una primera parte de esa serie y el domingo pasado comenzamos dentro de ese proceso de ser único o única, dentro de ese desarrollo personal. Y para eso quiero acotar cosas que no lo dije en aquel entonces solamente para nosotros los que estamos aquí. Expongamos algunas consideraciones de lo que se ha dicho respecto a ser únicos o ser auténticos, dicen también otros en el mundo. Ser únicos o única es saber que somos útiles. Y permitirnos también ser útiles, porque a veces sabemos que somos útiles, pero no nos permitimos el accionar, el serlo, y movernos al mundo que somos realmente y que somos diferentes, aunque somos semejantes como seres humanos. En colectivo somos diferentes porque formamos parte de la iglesia de Dios, pero también entre nosotros hay una diferencia, acorde con lo que acotamos y vamos a acotar hoy para no anticiparnos. Ser únicos, ser únicas también es tan difícil como descubrir todo lo que siempre nos hemos esforzado por cambiar. 1. 2, por esconder. A veces nos esforzamos tanto por cambiar cosas y sucede que eso va inherente a nosotros, que nos hace diferente al otro. Y más bien vamos en contravía de lo que realmente la Biblia dice que debemos ser nosotros, ¿cierto? Y nos esforzamos por cambiar o por esconder o por ocultar, porque nos habían dicho que no éramos nosotros las personas adecuadas. O sea, el mundo muchas veces dice eso. Y nosotros sentimos impulso de que no, de que eso es lo que nos diferencia con los demás y que debemos hacerlo. Es precisamente eso es lo que nos hace a nosotros diferente, único, distinto a los demás. Alguien decía, ser una manzana roja en un mundo de manzanas verdes no es tarea fácil. O sea, que tú seas la excepción entre tantas personas no es tarea fácil, pero eso nos hace ser auténticos, nos hace ser únicos, nos hace ser únicas, casualmente en medio de la diferencia. Decir que no a los que todos parecen decir que sí, tampoco es fácil. Mire, cuando todos dicen no y tú dices sí, eso no es tarea fácil. Claro está, no quiero decir que seas terco, que sea terca, no. Estoy diciendo es que decir no cuando todo el mundo dice sí o decir sí cuando todo el mundo dice no es lo que nos hace diferente. Ojo, no es ejercicio de la terquedad. O sea, descartemos la terquedad. Solamente que a veces hay cuestiones que tenemos muy claras entre nosotros, que sabemos que vienen de parte de Dios, que son iniciativas, que son ideas y que debemos nosotros hacer la diferencia. Vivir en definitiva de acuerdo con nuestras ideas, nuestros principios, normas, de la forma como nosotros percibimos al mundo, lo que sentimos, lo que creemos, eso nos hace indefectiblemente diferente o distinto a los demás. Podemos tener el mismo color, podemos formar parte de una misma familia, pero tenga por seguro que usted no es igual a su hermano, ni a su papá ni a su mamá. Usted es único en este mundo. Si el ser únicos o ser únicas en este mundo o ser auténtica en un mundo de iguales no es fácil. El mundo ahorita tiene un patrón para cada uno y salirse del patrón no es fácil, pero cuando tú te sales del patrón por cuanto sabes realmente que tiene otra perspectiva de vida distinta y que Dios te diseñó para hacer cosas diferentes a lo que otros hacen, eso te diferencia de los demás y eres único o única delante de Dios. Nos exponemos lógicamente a la crítica, sí nos exponemos, pero de todas maneras lo importante es asumir el rol y el compromiso de lo que realmente somos, ser auténticos. Hablamos entonces la primera vez que ser únicos o ser únicas en un mundo comienza por aceptarnos nosotros como somos. ¿Se acuerdan? De eso hablamos los que vinieron el domingo pasado. Aceptarse como es. Y ya vimos un ejemplo del rey David en los Salmos, aceptarse como es.
Y luego dijimos que también nos hace distinto como iglesia frente al mundo, en que nosotros vivimos por principios. Eso nos hace distinto a los demás, distinto a todo el mundo que está de afuera. Y vivir por principio, entonces hablamos, hay unos principios muy particulares en la palabra de Dios y esbozamos solamente 3 ejemplos. El primer ejemplo, vivir acorde con la fe, principio de la fe. 2, conforme a la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahí agotamos nosotros la primera etapa, manera de resumen, de qué me hace vivir como único o única en este mundo. Continuamos dentro de ese proceso de respuesta y la terminamos hoy. Nos hace nosotros únicos o únicas cuando vivo por propósito. ¿Cómo es? Me acepto como soy, vivo por principio y ahora cuando vivo por propósito. Eso me hace único o única. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Veamos la Biblia. El ejemplo del rey David. Leemos. Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David, Dios hablando a través del profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, o sea, el discurso de la vida, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Notas entonces, para nosotros tratar de conectarnos con esta introducción de este texto, tenemos que recordar lo siguiente, para hablar de únicos o única, y en caso de David como único. Hay que entender que hubo un momento en la historia sorpresivo para él, pero planeado por Dios. Hablemos de los antecedentes. Cuando entonces Dios desecha a Saúl y dice: he escogido otro. Y ese otro está en la casa de Isaí. Y entonces Dios comisiona a Samuel para que vaya a la casa de Isaí. Y cuando va Samuel a la casa de Isaí, entonces le pone la galería de todos sus hijos, comenzando por Eliab. Y el hombre muy desesperado, porque a veces vivimos por experiencia y no por revelación, como también cuando escogió a Saúl, era grande, de hombros para arriba, se distinguía entre los demás, o sea, era atractivo a todo el mundo. Él pensó, cuando vio a Eliab, que era muy parecido a Saúl, dijo: en presencia del escogido de Jehová estoy. Y entonces Dios le dijo lo siguiente: espera. No es así. El ser humano tiene como concepto generalizado que se deja llegar mucho por las apariencias. Y en cuanto a la apariencia, es cierto, tiene apariencia de rey. Aún pudo haberle dicho Dios: hasta tiene apariencia y semejante a Saúl, para que lo veas como muy similar a él. Pero no es así. Porque Dios le dice entonces al profeta Samuel: porque yo no miro lo que está delante de los ojos de los hombres, sino que yo miro el corazón. En otras palabras, comienza enseguida a determinar: el mundo vive de apariencia, el mundo vive de imagen, pero Dios no vive de apariencia ni Dios vive de imagen, vive de la parte genuina, ¿cierto? Dios conoce no solamente el corazón del ser humano, sino la intención del corazón del ser humano. Dios va mucho más allá. Y ese es el proceso introductorio que está diciendo: yo te escogí, tú estabas allí, tú no sabías que ese día iba a pasar. Y después que la galería pasaron, entró el último hermanito, el octavo, creo que eran 8 hermanos. El octavo llegó y dijo: este es un gemelo. En un momento sorpresivo de la historia, para parafrasear, en un momento que él no esperaba esto, quizás de pronto había sentido el deseo de participar dentro de la liberación de Israel, pero en última instancia estaba reducido a una realidad. Él era un pastor de ovejas. Esa era su realidad. Acuérdate, puede ser cualquier realidad que tengamos nosotros en el pueblo de Dios hoy, pero ten por seguro que llega un momento que Dios nos sorprende en la historia y revela el propósito para nuestras vidas. Y entonces le dice él: para que fueses propósito. O sea, de allá te saqué, de detrás de las ovejas te saqué, yo mismo te seleccioné, yo mismo te llamé, yo mismo te ungí, pero tenía un propósito contigo.
¿cierto? Un propósito. Y ese propósito que tuvo Dios en la vida de él hizo diferencia en su propia casa. Quiero ser claro frente a esto. El hecho de que él te esté delineando el propósito de David no significa que los demás hermanos de David no tuvieran propósito, no. Lo que pasa es que excepcionalmente está hablando sobre un propósito para ser uno de los ministerios sobresalientes en Israel. Pero los otros también tenían sus propios ministerios, sus propios llamados. Recuerde que después que comenzó a perseguir Saúl a David, ¿quiénes fueron los que formaron parte del ejército que más adelante lo constituyó y apoyó a David? Sus hermanos. Todos sus hermanos, todos estuvieron allí. Para entender entonces que uno tenía un llamado para ser militares. Y militares sobresalientes, generales del ejército, que son contados entre los 35. ¿Aló? Si estamos acá, ahí estaba. Quiere decir que Dios tenía un propósito para David distinto al propósito que tenía para sus hermanos. Así que formas parte de una misma familia, de unos mismos padres, o quizás padres diferentes, madre igual, pero sin embargo tienes que entender que tu hermano y tu hermana es distinto a ti, y que él es único como también lo eres tú, y que Dios tiene un propósito para tu vida que te distingue y te hace diferente a los demás para la gloria de Dios. Si estamos aquí, ahí encontramos esa gran realidad. En el caso de la historia del rey David. Pero también encontramos dentro de eso del propósito y el acompañamiento. Entonces Dios le está diciendo en el versículo número 9, mira, ¿sabes qué? Yo no solamente te llamé, no solamente te hice único. Recuerde que lo único de David está tan trascendente en la historia de la humanidad, que de la descendencia de David salió el rey de reyes y señor de señores. Para que entienda que no era igual a sus hermanos y que tenía un ministerio diferente. Y luego le dice, ¿sabes qué? No solamente te llamé, no solamente te escogí para que fuera príncipe, sino que te acompañé en el recorrido de tu vida. Lógicamente, por ser rey, le correspondía enfrentar en la guerra a otras naciones de la tierra. Pero el acompañamiento de Dios garantizó la victoria, garantizó el triunfo. Eso tenemos que entender. Dios te llamó a ti, tú eres único delante de Él. Tiene un propósito contigo, sea mujer, sea hombre. Eres único y única, pero ten por seguro que ese Dios que te escogió, Él mismo te va a acompañar hasta el final, porque no te dejará hasta que el propósito por el cual te trajo a este mundo se haga realidad. No podemos olvidar eso. El acompañamiento de Dios, no estamos solos, por favor, no estamos solos. Despertemos, iglesia. Comencemos a conectarnos con el propósito de Dios, que nos diferencia de los demás, pero también contamos con la compañía y la presencia de Dios hasta el final de los tiempos. ¿Estamos claros? Y eso lo hizo Él único en la historia. Hoy todavía tenemos que diferenciar, aún fue tan único que sigue siendo un patrón de referencia. Y cuando leemos cuando leemos primero de Reyes y segundo de Reyes, cuando leemos primero de Crónica o segundo de Crónica, hacen la comparación respecto a David y los demás reyes. Era un modelo único. No quiero decir que estaba diciendo Dios que fueran igual a él, sino que ejercieran un ministerio conectado con la voluntad de Dios, porque Dios, el que llama, lo acompaña y tiene victoria hasta el final de su vida. ¿Listo? El propósito entonces nos hace ¿qué? Únicos o únicas en este mundo, nos hace auténtico. Así que mire el que está a su lado, ¿sabes qué? Soy semejante a ti. En cuanto a salvación, dependemos de la gracia divina, pero ten por seguro que tú tienes un ADN distinto al mío, no solamente en la huella dactilar. Soy distinto a ti, diferente a ti en cuanto a llamado de parte de Dios. Chocholéate tú mismo, ¿verdad? Como dicen los bayunos. Eso. 2. También soy único y única en el mundo cuando vivo acorde con los dones y talentos. Vivo acorde con los propósitos, ahora separo con los dones y talentos. Encontramos 2 textos bíblicos que nos pueden ayudar, el tercero está en Primera de Pedro. Pero los sobresalientes son 2. Yo quisiera solamente acotar uno para hacer unas aplicaciones. En el 1 lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Listo? Dice así la Escritura. De manera que
Recuerden que el antecedente es el cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nunca está de más resaltar. Tanto usted como yo somos producto de la gracia de Dios. Aquí nadie se merece nada. Usted no se merece la salvación como tampoco me la merezco yo. Pero quiero decir que aquí la gracia tiene que ver con el don que Dios te dio o el ministerio que Dios te dio. Así que ni puedes decir y sacudirte la chaqueta diciendo, ay, soy salvo por gracia, pero entonces tengo dones y ministerio por méritos. No. Ahí también está la gracia divina. Ahora, por mucho que tú quieras escoger un don, al final el que lo escoge es Dios. El que lo reparte es el Espíritu Santo de Dios, como le dice la primera epístola de los Corintios, capítulo 12. Entonces ten en cuenta, uno, hay gracia, gracia salvadora, y hay gracia para el servicio a Dios. Y que tanto tú como yo dependemos de esa gracia divina, méritos algunos. Dice, y el de profecía comienza con uno. Úsese conforme a la medida de la fe. Yo estoy muy inquieto en estos días. Estoy muy inquieto porque la gente parece que estuviera viviendo en otro tiempo y la iglesia también parece que estuviera viviendo en otro tiempo. Estamos viviendo un tiempo pandémico, pero una cosa es la pandemia y otra cosa es la iglesia. ¿Estamos? La iglesia tiene que vivir acorde con los dones y ministerios que Dios le dio. Yo sigo pensando que no como otros dicen que esto ya murió, que eso se acabó, que el canon se cerró. Sí se cerró el canon, pero en el canon está que el don de profecía es una realidad. Entonces, ¿qué? La iglesia tiene que despertar en este tiempo y tiene que moverse acorde con el mover del Espíritu Santo, lo que llaman otros el fluir del Espíritu. Y aunque usted tenga el fluir del Espíritu, de todas maneras la manifestación del Espíritu va a ser diferente. Quizás a ti te puede dar el Espíritu moverte en cuanto tiene que ver con el cambio de vida de una persona o tu propia vida, hablarte a ti en particular, o tiene que ver con confrontar el pecado y te usa en ese aspecto. Ese es Dios. O te usa de pronto una revelación para que tú por anticipado conozcas a la persona que se va a sanar. Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo lo puede hacer. Lo que no puede, lógicamente, es hablarnos a nosotros de nuevas profecías distintas a las que están consignadas en la palabra de Dios. El canon está cerrado. Pero sí tenemos que tener plena confianza que Dios habla también en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Actívese, conéctese con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos? Y luego dice el de servicio en servir. A la gente casi ese don como que no le gusta mucho y le voy a decir lo siguiente. Todo don espiritual va conectado con el servicio. Porque los dones no son para satisfacción personal del que lo tiene. Ni los ministerios tampoco. Todos los dones están puestos para servir en la iglesia. ¿Estamos aquí? Y el de servicio en particular, les voy a decir, es interesante cuando la persona asume el rol de servir en la iglesia recién llega. Mire, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Yo comencé así. Yo comencé en la banca. En la banca, limpiando bancas. Así comencé en la iglesia. Y hasta el día de hoy si me toca hacerlo y lo he hecho. Aquí todavía ahora que estamos en una pandemia me he puesto a veces a ayudar cuando se puede ayudar, ¿cierto? Lo he hecho. Recuerdo que lo que está aquí, todo esto construido nos tocó a nosotros bolear, decíamos nosotros en esta mañana. Un día nos tocó echar este piso que fue allá que llegamos hasta casi por allá y terminamos a las 6 de la mañana porque a las 10 teníamos que estar aquí para la reunión. No nos quita nada, servir. Todos estamos llamados a servir. Hay gente que a veces llega y no ve eso, sino que ve solamente los otros dones sobresalientes. Si es hacer milagros, si es sanidad, si es profético. Y se olvida que el servicio es básico en la iglesia del Señor todos los días. Y a independiente que tengas otros dones, todos nosotros estamos llamados a servir, acorde con el don que Dios nos dio. Yo ponía como ejemplo a Juancho. Hombre, Juancho tiene defectos como nosotros. Tiene cualidades también como nosotros. Pero a Juancho le gusta servir. Juancho pide espacio y quiere que, y si no lo ponen a servir, se pone mal, se pone incómodo. Le da rabia a Juancho. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque él cree que eso es lo que él debe hacer en la iglesia. Si estamos acá. Y él por anticipado hasta se ofrece. Hombre, téngame en cuenta a mí. ¿Cuándo van a limpiar la iglesia? Téngame en cuenta a mí, téngame en cuenta a mí. Y en cuanto a nosotros no es ver realmente los defectos, porque ¿quién de nosotros no tiene defectos? ¿Quién no? Todos los tenemos. Pero sí vemos que tiene un don de parte de Dios. Así que conéctese con su don, que eso lo hace único. Yo estoy planteándolo a él como una diferencia. Los otros que están aquí con mujeres de igual manera.
Lo hacen con gozo. Mira, la hermana Dilma hasta canta, balta, salta, tal cosa, con alegría, está pendiente de todo porque tiene un llamado de parte de Dios. Pero al mismo tiempo tiene un don de fe también esa mujer. Porque uno para eso está en la iglesia, para uno detectar lo que el otro tiene. Y ponérselo y avivárselo y que vaya despertando y que se vaya soltando. Y hermana Dilma, ¿cómo estamos con la pierna derecha, izquierda que estamos orando por ella? Yo me siento ya mejor, yo me siento ya, cada día me siento ya. Y la vi saltando allí ahorita, saltando y saltando y saltando y saltando. Y yo miraba desde allá, si la pierna izquierda está funcionando muy bien, muy bien. Esa fractura no está, esa fractura no está. ¿Sí estamos aquí? ¿Aló? ¿Sí estamos? Te quiero que por favor tenga en cuenta lo que aquí dice. El de enseñanza, que enseñe. A veces hay personas que no enseñan por egoístas. Porque quieren solamente el que le hagan un reconocimiento. Y si no se le hace un reconocimiento, entonces se guardan el conocimiento. Escucha, el don de enseñanza es para servirle a otros. Es para que la iglesia pueda crecer en conocimiento. Déjese usar por Dios, por favor. Y aunque muchos tengan el mismo don de enseñanza, usted es único como maestro o como maestra. Diferente al otro. Mire, a veces yo me sorprendo con estas maestras de la iglesia infantil. Y esa creatividad que tiene, todas son maestras, todas son maestras. Oye, hay unas creatividades, cierto, uno queda como sorprendido y todas son maestras, pero cada uno dentro del ejercicio de ese don hay una distinción que lo hace único, aunque tenga el mismo ministerio o don que Dios le haya dado a ellos. Yo quedo asombrado con la parte creativa de ellos. Cuando vi cuando comenzó la pandemia, que pasaban esos videos, uy, esto es retador. Esto es desafiante. Esto para los hijos es una bendición de Dios, ¿cierto? ¿Ustedes vieron esos videos? ¿No los vieron? Entonces váyase allá a la página y véalos, ¿cierto? Es bueno que los vea. Eso forma parte de nuestras maestras de la iglesia infantil. ¿Aló? Ellas tienen su llamado especial y cada una entre ellas es única y se diferencia en el ejercicio de ese don o de ese ministerio. El que reparte con liberalidad. Hay unos que todos tenemos que dar en la iglesia del Señor. Aquí se trata de dar. Todos tenemos que dar. Algunos dan a regañadientes, pero dan. Otros no dan, ¿cierto? Pero hay unos que lo dan con la mano abierta. No como otros que si le tocan el codo, ni siquiera los dedos de los pies abren. ¿Sí o no? No. Esos son otros. Pero el que tiene el don, no solamente abre esa mano, abre la otra, abre todo, abre la boca y está dispuesto a dar con liberalidad, repartir y se siente gozoso cuando lo hace. Así también tenemos nosotros el don de misericordia, dice aquí. El que preside, el que administra, que lo haga con solicitud, que esté presto, dispuesto a hacer las cosas. Y por último el de misericordia, la compasión hacia el otro. Aunque todos debemos tener misericordia, porque lo llama la Biblia, no todos tienen el don de misericordia. Aunque todos debemos ser compasivos, no todos tienen el don de ser compasivos. ¿Está claro? Aunque tenemos que procurar el bienestar del otro por ese acto compasivo que está en el ser humano y especialmente en el Hijo de Dios, no significa que todos son misericordiosos como don, como don. Yo decía hace poco, María Teresa de Calcuta, ¿cómo vamos a decir? Que porque sea católica. No, Señor, yo tengo que resaltar la cualidad. Esa mujer se distinguió en el mundo como única, como única. Y es un referente. Bien sea iglesia católica, evangélica, ateo, quien sea, pero es un referente. ¿Por qué razón? Porque esa mujer se distinguió por un don de misericordia sobresaliente en el mundo y está en la historia. Que no la aceptemos como santa, está bien, pero sí tenemos que entender que ella sí se conectó con el propósito de Dios y en los dones que tenía respecto a servir en este mundo. Y está en la historia y pasó en la galería de la historia. El próximo eres tú o eres tú. Conéctate con el don. Conéctate con el don de Dios, el talento que Dios te dio. Ahora sí, la otra la encuentra en 2 Corintios capítulo 12, ya usted lo lee en casa. Vamos a mirar ejemplos, hablando del apóstol Pablo. Hechos 18 del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Saulo o Pablo, y aquí ya es Pablo. Y como era del mismo oficio, del de Pablo, se quedó con ellos trabajando juntos,
pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que era el Cristo. Aquí podemos unir las dos cosas. Primero tenemos que entender, acorde con el título, actuar conforme a dones y talentos o dones. El apóstol Pablo aquí lo encontramos como aquel que hoy se está recobrando otra vez este ministerio. Uno, hacía tiendas, igual que Silas, ¿cierto? Igual que Priscila, hacía tiendas. Hacer tiendas se puede asimilar hoy a un arquitecto. Hacer tiendas eran lugares donde la persona iba a vivir, vivían en tiendas, ¿estamos claros? O en carpas, por así decirlo, eso lo hacía él. Entonces, él tenía un talento, no solamente un don de ser apóstol, él tenía un talento. Era el talento de hacer ¿qué? Y entonces se conectó con otros que tenían el mismo oficio dentro de la iglesia del Señor. Y se asociaron y comenzaron a trabajar juntos en torno al talento, no en torno al don o al ministerio, sino al talento. Aquí está separando claramente. Y comenzaron a trabajar. Y ellos estaban trabajando juntos y al mismo tiempo, simultáneamente, lo que hoy se llama ministerio bivocacional, también ejercía el ministerio. ¿Está claro? Simultáneamente lo hacía. Entonces había separar, pero tenía claridad de parte de Dios estos tres que tenían un talento especial para hacer tiendas y tiendas hacían. ¿Qué te mandó a hacer Dios a ti? Distinto al don o ministerio que te entregó. ¿Dónde lo echaste? Son errores que hemos cometido. Yo cometí esos errores al comienzo de mi vida cristiana. Entendí que el llamado era para servirle a Dios y descuidé entonces la parte profesional. Hasta que un día Dios me habló a través de la historia del rey David, cómo se podía ser adorador y al mismo tiempo ser un servidor de Dios en otras áreas. Y fue con él, no me habló con Pablo, me habló fue con David. Cómo realmente se podía. Él se destacaba por ser un adorador, un profeta de parte de Dios, pero también era rey. Era un guerrero, pero también tenía acercamiento a Dios. Era un guerrero, pero también era un profeta, porque así lo dicen los salmos. Ya la cosa cambió, dije, tengo una responsabilidad, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, una responsabilidad con el talento que tenía. Y estaba ejerciendo su profesión u oficio que Dios le había dado. A veces nosotros no alcanzamos en el momento de nuestra vida cristiana, al inicio de la vida cristiana, distinguir y queremos todos servirle solamente a Dios y desechar lo que tiene que ver con el talento. No, tú no tienes por qué desecharlo. Dios lo que necesita es complementarte. Él te lo dio y te lo dio para que le sirvieras a otro y también te sirvieras tú en cuanto tiene que ver con la profesión, oficio y demás. Ahora, en este tiempo de la historia, hoy cambió ya la visión misionera. Esta iglesia tiene iglesias en otros países, usted lo sabe. La gente no sabe a veces quiénes somos, pero tiene iglesias en otros lugares del mundo. Esta iglesia, así como la ve. Y quiero decir, la cosmovisión antes, ¿cuál era? Que nosotros clasificábamos a las personas y entonces las enviábamos y allí estaba dele, y entonces hasta que un día hubo una reunión a nivel mundial. Y llegaron a la siguiente reflexión. Bueno, hay misioneros que han estado hasta 50 años en el campo misionero. Y cuando llegan como unos mendigos arruinados. Así llegaban. Sin ninguna seguridad social. No los esperaba una pensión, no les esperaba nada. Entonces se dieron cuenta que tenían que revisar eso. Y muchas veces hasta sus hijos amargados. Porque durante el tiempo que invirtieron en el campo misionero regresaron con las manos vacías. Y comenzaron a reflexionar para llegar a esta conclusión. Que se puede ser misionero siendo un profesional, siendo un hombre de negocio, siendo un industrial. Se puede hacer misiones. Llamaron misiones son negocios. Y cambió el lenguaje. O sea, la iglesia está volviendo otra vez a las estructuras de misiones. Entonces hoy en día, ¿quiénes están enviando? Hay comerciantes que se han ido y han establecido en otros países de la tierra su negocio. Hay gente que tiene una vocación industrial y se han ido a otros países y han establecido allí una industria.
y al mismo tiempo haciendo misiones, y al mismo tiempo reciben hermanos de su propia nación para incorporarlos a las misiones. ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? Entonces nótese que esto se está recobrando otra vez, porque esto viene de la estructura de la iglesia. Sin dejar de hacer acorde con el talento, hay que también incursionar en los dones que Dios nos dio. Y aquí vemos entonces que el apóstol Pablo comenzaba a compartir y llegó un momento ya de la historia que comenzó a dedicarse tiempo completo. Pero tiene que ver con ese lugar en particular. Después llegó a otro y le tocó comenzar de nuevo trabajando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Escuché? Entregado a la predicación. Dios te está llamando. Acuérdate, no deseche lo que Dios te dio. Ponle movimiento. Eso te hace único o única en el reino de los cielos. El uso de los dones y ministerios que Dios te otorgó. ¿Sí estamos? 2. Seguimos con el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice así. ¿Listo? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue que lo fortaleció? Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo quiero hacer una claridad frente a esto. 1, él tiene claramente que el desarrollo ministerial era por el acompañamiento del mismo Señor. 2, que él no se lo mereció, sino que Dios creyó que podía depositar en él una confianza para que sacara adelante el ministerio. Yo digo, no es otro, es este, no es otro. No es que no puedo llamar a otro, tiene que ser a Saulo, aquel que perseguía a la iglesia. Este hombre está capacitado, este hombre está formado. A este hombre lo que le falta es un encuentro personal con Jesús y que yo le otorgue un ministerio para que ejerza su función dentro del cuerpo de Cristo. Es este. ¿De qué lo hizo? El mismo Señor lo puso, Él lo estableció para que fuera ministro del evangelio en ese contexto. Ahora, busquemos las diferencias. Si usted ve el versículo, el texto anterior, este texto y el que vamos a leer, vamos a encontrar lo siguiente. Apóstoles habían 12, porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 eligieron a Matías para completar el número. Y debía tener o reunir unos requisitos muy particulares. Que haya visto a Jesús en el desarrollo ministerial hasta el momento de la ascensión. Era el requisito. Saulo no estuvo allí. Saulo tiene luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 un encuentro personal con Jesús. Y ahí en ese encuentro personal con Jesús entonces Dios comienza a delinearle a él lo que va a hacer. Que lo llama para que sea apóstol a los gentiles. ¿Me escuché? ¿Ok? A los gentiles. Así que Pedro tenía un ADN especial. Pedro tenía una unción y una gracia especial para su apostolado. Pero el apóstol Pablo tenía la suya también, que lo distinguía del apostolado de Pedro, de Juan, de Jacobo y de los demás, y del mismo Matías que eligieron después. Era distinto, era único, pero todos tenían en común que eran apóstoles. Así que no dejas de hacer lo que estás haciendo porque otro tenga el mismo llamado. Ni dejes de hacer lo que estás haciendo porque otro tenga el mismo talento que tienes tú, porque Dios hace diferencia en el camino. Y para eso entonces encontramos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7 que aclara mejor las cosas. Vamos a conectar poniéndome en el ministerio con lo que va a decir aquí. Y para esto yo fui constituido poniéndome allá, y aquí que constituido es una misma palabra. Dios lo estableció como apóstol. Pero note para que vea que comienza a hacer una diferenciación de los demás apóstoles. Constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mire que Pedro hizo una incursión que terminó en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Hasta ahí llegó, en cuanto tiene que ver con los gentiles. Pero hay alguien que se distinguía de él, que sí tenía un llamado particular. No solamente tenía un ministerio, sino que también tenía un propósito dentro de ese ministerio, porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, ahí habla de ese propósito. ¿Y qué está diciendo él?
espere un momentito. Yo quiero decirte algo, Timoteo, y que tú se lo digas a la iglesia de Éfeso. Sabes que yo no solamente tengo el don apostólico, sino que está diciendo primero, yo soy un evangelista. Recuerde, predicar el evangelio es llevar a través de la anunciación del mensaje de salvación para que otros puedan convertirse a Jesús. 2, pero también establecer iglesias, establecerlas y supervisarlas. Sucede que el evangelista las establece, pero no muchas veces, pero no supervisa. Mientras que el apóstol sí, establece iglesia, supervisa iglesia, asigna ancianos o apóstoles para que estén frente a esas iglesias. Hay una diferencia muy grande. El evangelista agota su incursión cuando anuncia el evangelio y cuando las personas se convierten a Jesús. Su labor es compartir el mensaje de salvación, conviértase o no se convierta la gente. ¿Estamos acá? Pero el apóstol ya se diferencia. Ese se queda, ese consolida, ese coge afianza, ese forma a la gente, la deja establecida, las posesiona y luego sigue otra vez, pero luego regresa a revisar esas iglesias que sembró. Ahora viene el maestro. Mire, 3 ministerios. El principal fue apostolado, pero también hizo de evangelista y también hizo de maestro. Tan de maestro hizo que casualmente escribió tantas epístolas. No se olvide. Era un maestro que no solamente disertaba hasta tarde de la noche que murió Eutico. No solamente eso. Era que disertaba doctrina, respiraba doctrina. Dejó el fundamento claro del evangelio. ¿Está claro? La doctrina cristiana la condensó, así que no solamente anunció mensaje, no solamente enseñó y transmitió conocimiento, sino que también lo consignó. Hoy en día tenemos el canon cerrado en virtud también de unos aportes que Dios hizo a través de un gran maestro, el apóstol Pablo Fuese. Así que Dios te da uno. El primero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, apóstol de los gentiles. Aquí está diciendo. Pero no solamente iba a ser apóstol de los gentiles, sino también evangelista de los gentiles, sino también maestro de los gentiles. Así que mire, le voy a decir lo siguiente, comienza a ejercer su ministerio, porque a partir del capítulo 13 en adelante comenzó a ejercer el ministerio apostólico y el resto se desarrolló en el discurso de la vida de él. Haga buen uso de lo que Dios le dio. No solamente porque lo distingue de una u otra persona, no solamente porque lo hace único frente a otro ministerio igual, sino que a su vez también, tenga por seguro, Dios le va revelando nuevos ministerios. Y no dejó de ser constructor de tienda, no dejó de serlo, pero sí terminó con 3 ministerios sobresalientes. Ahora sí, una distinción que lo separa de los demás apóstoles. De ya los otros llegaron hasta Hechos capítulo 10, aún la historia no habla más de ellos, pero de este siguió hacia adelante. Y al que más tiene y lo usa, más se le dará. Escuché. Así que por favor, no se quede solamente dándole gracias a Dios porque es un profesional. No se quede dándole gracias a Dios solamente porque Dios le da un talento para hacer negocio, para ser empresario. No. Recuerde, usted está en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo también Dios le dio dones. Y debe administrarlo para la gloria de Dios. Los dones y ministerios te van a diferenciar de los demás en la misma iglesia y fuera de la iglesia. Los dones y ministerios te diferencian y te hacen único en la iglesia y fuera de la iglesia. Es el mismo espíritu, son los mismos dones, pero tienen manifestaciones diferentes, como dice en 1 Corintios capítulo 12. Se manifiesta de manera distinta, diferente, aunque sean los mismos llamados y los mismos dones. Vivamos acorde con ellos. Voy a terminar haciendo unas recomendaciones. La primera, una pregunta. ¿Cuál es el propósito que nos mueve en nuestras vidas? ¿Qué te mueve aquí en este mundo? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo o viva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿O es que los días pasan y simplemente no, yo cumplo con mi trabajo, yo voy allí, yo hago esto, yo hago lo otro y ya? Y entonces me pagan un salario y ya. No, esta pregunta requiere una respuesta distinta. Que nosotros nos movamos por propósitos, no por emociones, no por querer ser, sino que sabemos que hay un propósito que Dios estableció y debemos movernos acorde con ese propósito. ¿Estamos acá? 2, teniendo claro que el propósito entonces,
Cuando ya lo tenemos claro el propósito, conéctate con ese propósito. O sea, vive por ese propósito, camina por ese propósito, respira por ese propósito. Conéctate con el propósito de Dios. ¿Me escuché? Y recuérdatelo continuamente. Y dile a Dios, yo para eso vine a este mundo. ¿Están aquí? ¿Estamos vivos? Pellizquese, pellizquese. No está vivo solamente para allá y cumplir un horario. No. No, Dios tiene una agenda para ti y para mí. Y cada día recuérdatelo. Señor, este día tú tengo un llamado de parte de Dios. Señor, tengo una función también de parte tuya. Señor, yo tengo este talento de parte tuya y me conecto contigo cada mañana, cada día, con el talento y con el don, que quiere decir el propósito que Dios me dio, lo tengo que meter allí. ¿Me escuché? Cuando parece que no encontramos sentido en lo que hacemos. Escucha, muchas veces, a veces ni le encontramos sentido en lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Y a veces hasta despreciamos eso. Hay cosas que muchas veces estamos haciendo. Y a veces decimos, bueno, esto no tiene ni sentido lo que estoy haciendo. Esto de pronto no tiene significado, pero lo estás haciendo. Y posiblemente cuando te detengas lo estás haciendo hasta bien. Y posiblemente quiere decir lo estoy hasta mejorando. Y quizás crees que no tiene sentido, y si tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque está conectado con tu propósito. Así pasa en la vida del ser humano. Que a veces que hay cosas que no tienen sentido, avancemos, que Dios es el que nos da el propósito para estar en este mundo. Otra pregunta, ¿cuáles son las cualidades, talentos y dones que nos hacen diferentes y especiales? ¿Cuáles son? Hazte esa pregunta. ¿Ves? Somos hermanos, estamos en la misma casa, pero yo me diferencio de aquel por esto y él se diferencia conmigo. Él tiene su don, él tiene su talento, él tiene sus cualidades, sobresaliente, pero yo también la tengo. Yo no puedo pretender ser igual a él, no. Tengo que conectarme con el que Dios me dio. ¿Estamos claros? Así que mira, examínate. Tú mismo conoces. Hay gente que a veces conoce que tiene unos talentos especiales y ahí se queda. Y pasan los años y te digo, algún día le vas a rendir cuentas a Dios por el don, o por los dones, o por los talentos que Dios te dio. Pero tienes que comenzar por allí, por esas cualidades especiales que tú tienes, que cuando tú hablas, que cuando tú actúas, que cuando tú compartes, cuando tú trabajas, ahí se ve un resultado distinto, acorde con esas cualidades, las cuales están inherentes a tu vida. ¿Estamos acá? Si estamos, eso nos hace, diga, únicos o únicas en este mundo. Por último, acepta tus fortalezas y también tus debilidades. Acéptalas. La fortaleza va conectada con el propósito. La fortaleza también va aunada con los dones que Dios nos dio. Dios es el que lo fortalece. Recuerde lo que le dijo allí Pablo a Dios. El que me fortaleció. ¿Quién nos fortaleció? El Señor. Nos cansamos, nos debilitamos. Espiritualmente, físicamente, mentalmente, intelectualmente. Sí, nos cansamos, nos desgastamos. Pero hay un Dios, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas las áreas de mi vida y en todos momentos y circunstancias de la vida. Pero no te quedes pegado con las debilidades. De pronto las debilidades van contigo hasta el fin. Ya estás llegando casi a las puertas despidiendo de este mundo y vas arrastrando dos cosas. Fortaleza sí, debilidades. Y hay gente que las debilidades no lo hacen avanzar en la vida. No te quedes rumiando en las debilidades. Las debilidades pueden estar contigo si las superas mucho mejor en el Señor. Pero no te detengas, porque eso te va a paralizar, no te va a dejar avanzar. Siempre te vas a ver como incapaz, como impotente para poder avanzar en el ministerio o en la profesión o en todo aquello que Dios te conecte. No, avancemos, que Dios está con nosotros. Y comienza a vivir acorde con esos dones y ministerios que Dios te dio. Y tendremos grandes resultados, dígale, y ya casi, porque tú eres único. Y tú eres única, para la gloria de Dios. Eso sí, dele gracias a Dios. Ay. Gracias le damos al Señor. ¿Cierto que sí? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y como dice el bayuno, chocholéese usted mismo. Si no tiene nadie que lo chocholéese usted. Y yo me amo a mí mismo. Gracias por ser único.
no solamente soy hijo de Dios, sino que soy único en el reino de los cielos. Padre, te damos las gracias, maravilloso y poderoso Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos, por esta tarde, esta corta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias porque hoy nos conectamos contigo, Señor. Gracias porque aquí hay una audiencia y fuera de aquí también hay otra, que somos únicos o únicas. En cuanto al mundo respecta, somos diferentes. Y en cuanto a nosotros mismos en el ejercicio de los dones, ministerios y en el cumplimiento del propósito, también somos diferentes. Tenemos el mismo Dios, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu. Pero Dios, tú te mueves de manera diferente, tú te manifiestas, tú operas de manera diferente, Espíritu Santo de Dios. Dile gracias. Gracias porque soy un regalo tuyo para el mundo. Dale gracias y le doy gracias por los talentos que me diste. Gracias por los dones que me diste. En el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Los cuales pondré al servicio tuyo, Señor, porque es para servirle a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Santo Israel. Trae un despertar, dile a Dios, Señor, trae un despertar que vaya conectado con el propósito. Trae un bienestar que vaya conectado con el don y el talento que tú nos diste. Ayúdanos a definir cada día más y más, tener la seguridad, la confianza, como lo expresó el apóstol Pablo. Tenía la confianza, la convicción, la certeza de su ministerio y también del propósito en su vida, para su tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Nosotros sabemos que en el mundo hay pandemia. Pero nosotros no nos movemos por las advertencias, no nos movemos por miedo, sino nos movemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, porque vivimos por principio, Señor, en el nombre de Cristo. Padre Santo, que esa peste no llegue a nuestros hogares, que no llegue a nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Que no toque nuestras moradas. Y Dios, y si por casualidad tú lo permites, que se seque en el nombre de Jesús. Porque cada hogar nuestro, cada familia dispersa en el mundo, pero cohesionadas en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que sea un Gosén, donde la peste destructora no llegue, Señor, en el nombre de Jesús. Donde tú preserves los nuestros, Padre, en el nombre de Cristo. Te ruego, poderoso y maravilloso Dios, que seas tú, Santo de Israel, bendiciendo a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, particularmente de esta iglesia, de la familia de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Y toda peste distinta o toda enfermedad diferente, en el nombre de Jesús, envía tu palabra y habrá sanidad, en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Jesús, nosotros también declaramos sanidad, cualquiera que sea la enfermedad, en el nombre de Jesús. Creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, nos anclamos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y que esta semana, confiese, sea la mejor semana. En medio de la crisis será la mejor semana. Una semana con tu acompañamiento, así como acompañaste a David, así como acompañaste a Pablo, así también nos acompañas a nosotros. Dígale, Señor, yo proclamo que será una semana de éxito. No solamente en la enfermedad, sino también en toda actividad que nosotros desarrollemos en el nombre de Jesús. Padre, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Y vendremos el domingo a darte las gracias por todas aquellas cosas que fueron posibles por tu compañía, por tu intervención, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dígale, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bueno, hermano, gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana y que Dios también nos haya compartido a través de su palabra. Los amo en el Señor. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde, estamos reprogramando una tercera reunión para poder recoger más temprano un grupo de hermanos que nos están pidiendo que seleccionemos otro lugar. Entonces siguen hasta ahora 10, 12,
De pronto corremos en la mañana un poquito y extendemos el de las 10, quizás a las 10:30, algo así. Todavía no podemos confirmarle, primero tenemos que seleccionar el cupo de los que quieren estar con nosotros más temprano. Dios añada bendición a sus palabras. Aleluya.